Hola chicos, tenemos aquí el tema 8 que voy a empezar a hacer una explicación de lo que son los puntos 1 y 2 y haremos una pequeña práctica para trabajar estos dos puntos y así vamos a ir explicando el tema y si tenéis alguna duda, bien a través del Classroom o bien a través del correo, os la resuelvo. ¿De acuerdo? Empezamos con el punto 1, las fuentes demográficas que tenemos aquí, que es de dónde extraemos los datos para estudiar a la población. Entonces a esto lo denominamos fuentes, ¿de acuerdo? Y nos interesa tanto cómo está constituida esa población, cómo evoluciona, cómo se traslada, cómo se mueve, cómo es su estructura, si tiene, se me ha ido, si tiene más cantidad de población de un grupo de edad que de otro, si hay un desfase de población por sexo en algún municipio. Todo esto interesa porque tiene un traslado posteriormente para lo que es el gasto económico, el desarrollo de infraestructuras, la instalación de hospitales y obviamente todas estas fuentes son importantes por eso. ¿De dónde los obtenemos? Pues principalmente de los censos de población que realiza el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿de acuerdo? Que podemos ver aquí, ¿vale? Instituto Nacional de Estadística, .es, INE.es, donde podemos, en este caso, pues bueno, si vamos hacia atrás, vemos que aquí tenemos al INE, que podemos consultar cualquier dato estadístico porque lo recoge absolutamente todo. ¿De acuerdo? En este caso, en su portada, como podéis ver, nos aparecen el número de habitantes actualizado, ¿de acuerdo? Al 1 de enero de 2019 y otros datos económicos. Entonces podemos entrar y ver datos de demografía, de ciencia, agricultura, medio ambiente, de industria y energía, etc. Absolutamente todo. E incluso, seguramente lo habréis mirado vosotros, el tema de nombres y apellidos a lo largo de España. ¿De acuerdo? Pero en este caso estamos entrando en lo que son las fuentes. ¿Para qué se recogen los censos de población? Pues para tener todos estos datos que hemos explicado. Es importante, los venimos recogiendo de forma continuada desde mediados del siglo XIX y recogemos datos geográficos de población, lugar de nacimiento, habitantes de hecho, que son los que residen en una población, los habitantes de derecho, que son los que residen o no, pero están censados en esa población, las características personales y familiares, ¿de acuerdo?, que tiene esa población, pues, cómo se organizan en sexo, estado civil, número de hijos, etcétera, los datos culturales, el nivel medio de la población, los estudios que tienen, las características económicas también, qué cantidad de población activa hay, cuál es no activa, qué profesiones tienen, qué situaciones nos encontramos, obviamente todos estos datos para ver si hay poblaciones en donde hay un agujero negro de parados, etcétera, ¿vale? Para ver qué inversiones hay que hacer. Todo esto obviamente conlleva un gasto de dinero por parte del Estado. El segundo más importante es el padrón municipal, ¿de acuerdo? He señalado aquí el nomenclator también, que es la relación de municipios, pero bueno, no tiene mucho más. El padrón municipal, porque es la recogida de datos, aunque no es tan denso como el censo de población, también recoge obviamente todo lo que es la relación de datos de los habitantes. Aquí lo podéis tener a la derecha de la pantalla, podéis ver la hoja de recogida del censo municipal, es la recogida de datos municipales, ¿de acuerdo? Que después nos van a servir, por ejemplo, pues para votar. Aquí veis cómo se recogen los datos de las personas, los del hogar, ¿vale? Un dato muy parecido es el que después se va a emplear, ¿vale? Para el censo nacional, ¿vale? Entonces, pues bueno, está el padrón por un lado y el censo por otro. Los registros civiles, bueno, es donde se da de alta los nacimientos y obviamente también los decesos o muertes para actualizarlo. ¿Y qué es lo que sacamos de ahí? El movimiento natural de población. Esto no es que la gente se mueva, sino que se mueven los números, ¿de acuerdo? Que es lo que nos sirve pues, para ver si hay más nacimientos que defunciones, si la población crece o decrece, si llega más gente de fuera que la que se va.
Todo eso son datos que van a pasar después al Instituto Nacional de Estadística y también le van a rellenar. Otros, pues el Instituto Nacional de Migración o la encuesta de población activa que nos pone al día sobre cuáles son los índices de población activa y en qué se trabaja, etc. Otros registros interesantes son los eclesiásticos, por ejemplo, que son los más antiguos, porque hay datos que podemos decir que desde el siglo XIII, incluso antes, ya tenemos datos de bautizos, bodas, nacimientos y que se pueden consultar, ¿vale? Porque los hay verdaderamente históricos. Pero hoy en día realmente trabajamos con el Instituto Nacional de Estadística. Y como veis, pues estos son la hoja de recogida, aunque hoy en día obviamente casi todo pues se trabaja también a través de datos electrónicos. ¿De acuerdo? Si entramos en lo que es la población y las características de la población española, pues bueno, tenemos 47 millones de habitantes, la densidad se calcula dividiendo la población entre la extensión en kilómetros cuadrados. España es el segundo país más grande de la Unión Europea, después de Francia, con unos 506.000 kilómetros cuadrados, y lo que nos viene a salir es, pues bueno, es una densidad, digamos, con unos fuertes contrastes, ¿vale? Porque la hay muy bajita, tenemos unos 10 habitantes kilómetros cuadrados en algunos sitios e incluso menos, y hay otros que van hasta 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado, para que veamos cómo va cambiando, ¿vale? Si nos vamos a algunas zonas de Guadalajara, de la meseta, lindando con el sistema ibérico, pues es prácticamente no hay gente, mientras que si nos vamos a otras zonas costeras, sobre todo mediterráneas, o incluso a la carretera de Cádiz, un poquito más abajo del Emilio, nos encontramos con una densidad de población muy alta, ¿vale? Entonces, bueno, la media son unos 93 habitantes por kilómetro cuadrado, que es lo que nos aparece aquí, el quinto país más poblado, ¿de acuerdo? Y bueno, más poblado, Madrid, Barcelona y la costa, ¿de acuerdo? La costa en general levantina, lo que menos Guadalajara y alrededores. Destaca Andalucía, pues muchísimo. Ejemplo, Fuengirola con 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado, hay una densidad realmente sorprendente. Y bueno, podemos aquí, si entramos en el Instituto Nacional de Estadística, pasamos al otro lado de la pantalla. Si consultamos, por ejemplo, demografía y población, entramos en el padrón, la población por municipios. Por ejemplo, podemos entrar en cualquier dato, como podéis ver. Entramos aquí directamente en cifras oficiales de población, resúmenes por provincias, vamos a entrar en resumen por provincia, población por provincias y sexo, que nos va a hacer una diferencia entre hombres y mujeres si queremos. Bueno, aquí tenemos el total, aquí el total también hombres y mujeres, podemos seleccionar lo que queramos, vamos a seleccionar el total y el año 2019. Si señalamos más años, nos da las diferencias entre uno y otro, pero en principio solo nos interesa eso para consultarlo, para que veáis cómo se ofrecen los datos. Aquí, como podéis ver, tenemos los datos numéricos, podemos verlo en un gráfico, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco cómo está. Y también lo podemos coger, este es el total. Si no señalamos el total, podemos ver la diferencia por provincias para ver cómo Madrid pues, se despliega. Quizá lo más elegante es ver el mapa por provincias, en donde vamos a ver el formato, vamos a cambiar el color, porque quizás así lo podemos ver un poquito mejor. Y podemos ver cómo lo más oscuro, que es donde se concentra la mayor parte de la población, podemos ver claramente en La Coruña, Vizcaya, Barcelona, Baleares, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Málaga y Madrid, y las dos provincias canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, como las zonas más destacadas. No se ve apenas Ceuta ni Melilla, por lo tanto no vamos a hacer el comentario, ¿de acuerdo? Pero para que veáis cómo el instituto nos ofrece los datos de forma bastante clara. Y ahora vamos a entrar directamente en lo que es la evolución y los factores explicativos, ¿de acuerdo? Hay tres fases. Desde mediados del siglo XIX, cuando
se desarrolla sobre todo la industria, en el que empieza a desarrollarse la industria a partir de Málaga, y un poquito después, pues bueno, Barcelona, Vizcaya y otros núcleos, y después ya lo que es la época puramente industrial, en la que Madrid, Barcelona, el País Vasco y algunas zonas más, y ya la época postindustrial en el que obviamente la economía se ha ido desarrollando hacia el sector terciario y obviamente también va a cambiar la evolución de la población. Entonces, pues bueno, en una época preindustrial, con una base de economía puramente agraria, la mayor densidad se va a dar en las zonas agrícolas, obviamente, con un clima más o menos benigno, cerca de ríos y valles, con lo cual va a destacar el Levante, Andalucía, las Baleares, los valles bien regados del interior, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, ¿de acuerdo? Y después otros factores, en este caso, por ejemplo, pues es el factor histórico del descubrimiento de América, que va a hacer de Sevilla y de algunos puntos más la puerta de entrada y de salida hacia América, con lo cual obviamente se va a desarrollar. En este caso la corona de Castilla va a crecer bastante hasta la crisis del siglo XVII. A partir de 1648 empieza una crisis importante, que después se va a corregir, va a cambiar, pero en donde obviamente va a haber un gran salto de población hacia el Levante, empieza a desarrollarse hacia el Levante y entonces empieza a crecer la zona mediterránea, en este caso, por decirlo de alguna manera, lo que es el reino aragonés. ¿De acuerdo? En el siglo a mediados del XIX hasta 1975, que es lo que podemos decir en España que es el periodo puramente industrial, se asienta y se consolida la industria y también el crecimiento de las ciudades. Con lo cual se empiezan a definir zonas muy concretas. Andalucía siempre ha estado muy poblada, contó con la ventaja del descubrimiento de América y ser el trampolín de salida. Cataluña, como la zona de la industria, ligera y la zona quizá más comercial de España, y el País Vasco, que se había desarrollado junto con Asturias, también con alguna zona de Levante, en Altos Hornos. Los Altos Hornos malagueños no habían triunfado, habían caído a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y ya no resurgió esa industria, ese primer núcleo industrial español. En los años 20 se frena la inmigración, porque obviamente un salto hacia sobre todo Argentina, Venezuela, México, que empezó a absorber a mucha población, sobre todo al norte peninsular, ¿de acuerdo? Se va frenando, hay una mejora económica en los años 20, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero con la llegada de la guerra civil en el año 36, obviamente, y los años posteriores, la posguerra, el crecimiento es mucho más lento, las dificultades económicas son brutales, la pérdida de población joven que está en edad de tener hijos, obviamente va a incidir en que el crecimiento demográfico es muy lento y no se empieza a cambiar esa tendencia hasta llegar a los años 60 y 70, a pesar de que hay una fuerte migración hacia Europa, el crecimiento natural es muy elevado. Y en ese sentido, pues bueno, se recupera población. Otra cosa es que económicamente, obviamente, la capacidad para asumir esa población, el país no la tenía, con lo cual éramos una fuente de emigrantes constante. Bien de una emigración interior, por ejemplo, desde Extremadura o desde Andalucía hacia Cataluña, o bien de una emigración exterior, directamente a Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, etc. De acuerdo, ya en la época posindustrial, con lo que es la entrada en la Unión Europea, ya cambia. Desde 1981 crece muy poco porque hay una reestructuración económica en el país, hay una crisis fuerte y obviamente cae la natalidad, hasta datos obviamente de crecimiento vegetativo negativo, o sea, perdemos población. Se consigue ir compensando poquito a poco con la llegada de inmigrantes y de hecho con la mejora económica a partir del año 96,
más que el 2001, el 96, pero ya bien consolidado en el 2000, el crecimiento demográfico nos lleva a tener 47 millones de personas. Pero con la llegada de la crisis económica del 2008, caemos otra vez en picado, se van inmigrantes y obviamente volvemos a controlar a la población, se tienen muy pocos nacimientos y obviamente baja, ¿de acuerdo? Hoy en día obviamente ha subido, ¿vale? Y ha subido. De ello, la población que tenemos aquí son 4 millones, casi 5 millones de extranjeros, bueno, asentados en el país, en las zonas más dinámicas, ¿vale? Porque son las zonas que más atraen. ¿Cuáles son? Madrid y el eje mediterráneo del Ebro. ¿Cuál es el eje mediterráneo? Pues si nos vamos aquí al mapa que tenemos aquí al lado, está el Valle del Ebro que conecta País Vasco con Cataluña, pasando por Zaragoza, el Valle del Ebro, y el eje mediterráneo que llega hasta aquí, que conecta Barcelona con Valencia, Alicante, Murcia y después Málaga, Cádiz y Sevilla. Entonces, obviamente, aquí es donde se va a concentrar y en Madrid capital y obviamente en los dos archipiélagos la mayor cantidad de población que viene de fuera porque es donde están los recursos económicos, es donde hay trabajo, en el sector servicios. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí terminaríamos estos dos puntos. Sí que me interesaría que hicierais una actividad. Esa actividad que vais a hacer viene en el libro, en la página 285, pero yo os la he puesto en el Classroom como una actividad propia de la primera clase que tenemos, que vais a poder ver. Os la voy a poner por aquí para que la veáis. Yo creo que ahora la podéis ver. Y tenéis aquí lo que viene en la página 285 y la pregunta es eso, ¿vale? La misma que viene ahí. Que expliquéis cómo ha evolucionado la distribución de la población española a partir de la información que tenéis aquí en los mapas desde el siglo XVI, como podéis ver aquí, la época preindustrial, la época industrial, digamos, ya desarrollada y al final de la época industrial y la época postindustrial 2015. Entonces, bueno, está dividido en provincias, como podéis ver, y espero que me lo entreguéis antes del día 20. Y con esto terminamos la explicación, ¿de acuerdo? Y la siguiente os la pondré dentro de 2 o 3 días.